Queridos hermanos, estamos en una serie. Esta serie es sobre el Evangelio. A veces nosotros pensamos que el Evangelio es para las personas nuevas, y realmente tenemos que considerar lo que Pablo hizo. La iglesia de Roma era una de las iglesias más antiguas que había dentro del pueblo apostólico y posapostólico. Y ellos necesitaban escuchar del erudito en teología del momento. Cuando digo erudito, ¿se entiende, queridos jóvenes? Es una persona que sabía de lo que hablaba, de lo que escribía. Por eso el lenguaje del libro de Romanos es muy alto. Él, así como hablaba a las personas de manera sencilla, también hablaba de manera muy articulada, teológicamente hablando. Entonces, ahora, tenemos que entender algo que es importante. El Evangelio siempre va apuntando intencionalmente a dos cosas: anunciar y denunciar. ¿Qué denuncia? Lo que se llama pecado. Hoy en día muchas personas llaman pecado a lo que no es pecado. Y eso es muy interesante, porque nosotros hemos visto movimientos religiosos que son legalistas. Y hay cosas que se llama pecado que no son pecado. Por ejemplo, juzgan que una mujer use pantalones y dicen, wow, pecado delante de Dios. Y no es pecado, porque la Biblia no juzga eso. La Biblia dice que los hombres deben usar ropa masculina y las mujeres ropa femenina. Ahora, estamos hablando en los tiempos bíblicos. Yo les voy a dar una noticia, queridos varones: no existían pantalones en los tiempos bíblicos. Todos usaban túnicas, pero habían túnicas de mujeres y túnicas de hombres. Porque la mujer, por diseño, tiene una figura, una forma de ser totalmente al varón. Por eso la Biblia también condena a los afeminados. Y eso es muy particular. O sea, una cosa es la homosexualidad, otra cosa son los afeminados. ¿Por qué? Porque Dios llama a los varones a ser varones. Pero hay que hacer una distinción. ¿Es claro hasta aquí? Entonces el Evangelio anuncia y denuncia. Denuncia a los que están pecando y están ofendiendo a Dios y están separados de Dios, y a todos ellos les anuncia que si creen en Cristo sus pecados han sido perdonados. Muchas de las grandes angustias que lleva el ser humano es porque, bueno, hoy en día desde ciertas ramas de los estudios se llaman traumas. Bueno, yo creo que eso hay que reevaluarlo. Sí, porque más que traumas son culpas que llevan los seres humanos por situaciones que ellos han cometido o que otros cometieron afectándolos a ellos. Y las personas necesitan tener paz. Y algo que es muy interesante es que nosotros tenemos que aprender a entender que hay cosas que hay que perdonar a otros, hay otras cosas que hay que perdonarnos nosotros, y hay otras cosas que nosotros tenemos que sanar. ¿Por qué razón? Porque toda ofensa, toda injusticia daña las personas. Y uno, ¿qué necesita comprender? Pues si uno pecó contra otro, que sus pecados han sido perdonados. Si otros nos ofendieron a nosotros, que nosotros tengamos la capacidad de perdonarlos a ellos, así ellos no nos piden ni siquiera perdón. Por eso la Biblia dice que el cristiano es el único que puede perdonar a otro a pesar de que no le pidan perdón. Dice, perdonándonos unos a otros. Y eso me parece interesante. Dice, perdona como Cristo te ha perdonado. Y yo para mí esa expresión no me parece tan sencilla. ¿Por qué razón?
Porque a veces, si yo soy consciente que le mentí a mi esposa o le mentí a la iglesia, yo digo, Señor, perdóname porque yo mentí. Pero ¿cuántas veces hemos descubierto que por años hemos pecado en cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que eran pecado? Y uno cuando dice, uy, Señor, perdóname porque yo no sabía que era pecado. Y estamos ofendiendo a Dios. Pero a veces dentro del corazón hay algo que no lo deja estar en paz. Uno necesita el perdón. Uno necesita caminar sobre el perdón. Y queridos hermanos, es claro que la Biblia enseña que la salvación no es por obras humanas, que no se puede alcanzar. O sea, el perdón de Dios hacia nosotros yo no lo puedo alcanzar humanamente. Si usted, alguien que piense en algún pecado y que me lo diga, por favor, para no ser la mentira. Hay personas que mienten y una mentira puede ser se me perdió esto y no sé dónde está. Y puede ser que yo lo haya roto, que lo haya regalado y estoy mintiendo. Pero hay mentiras de mentiras. Alguna vez yo me enteré de un señor que murió y en las honras fúnebres llegó la esposa, llegaron los hijos, llegó la otra esposa, llegaron los otros hijos y llegó la amante con un hijo. Y uno dice, eso no es una mentira, es una mentirota. Y para todos ellos era un buen padre y un buen esposo. Lo que pasa es que por su trabajo él podía estar aquí, podía estar allá. Y con esto que quiero ilustrarles, mis amados hermanos, yo quiero ilustrarles que cómo alcanzar la salvación cuando pecamos de tantas maneras. ¿De qué manera podemos decirle a Dios, perdóname? Y cuando yo entendí este versículo, dice, perdonar a otros como Cristo te perdonó. Hay cosas por las cuales yo no le he pedido perdón al Señor, ni a las personas, pero que yo sé que Cristo me perdonó, aunque no soy consciente que pequé en ello. Hay cosas que sé que Dios me ha perdonado, que son del pasado, que sé que soy consciente que ofendí a Dios, ofendí a mi familia, ofendí a la iglesia, pero sé que el Señor me ha perdonado. Por eso le digo que el perdón en Cristo, Dios nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no nos tomó en cuenta el pasado, pero sí nos toma en cuenta el presente. Porque de eso se trata la predicación de hoy. Porque aunque nosotros sabemos que no podemos alcanzar la salvación por obras humanas, ¿por qué? Porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. ¿Qué es pecado? Cualquier cosa que Dios dice no lo hagas y yo lo hago. Como yo lo hago, he violado o he transgredido la palabra de Dios. O sea, es suficiente que la Biblia lo diga. Así mi sentido común me diga, eso no es así. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo hoy quiero que nosotros meditemos en algo importante. Que nosotros, si somos cristianos, y perdón el condicional, si decimos creer en Dios, tenemos que ser nuevas personas en Cristo. O sea, tiene que haber algún cambio, alguna transformación. Nuestra vida tiene que cambiar y es lo que yo quiero hoy comunicarles. El título de la predicación es Nuevos en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas viejas pasaron y todas están siendo hechas nuevas. Y el gran problema de nosotros es que nosotros pensamos que hay una línea delgadita entre ser cristiano y la vida común. Hay personas que en su trabajo nadie sabe que son cristianos. Hay personas que se llaman cristianos y donde estudian no saben que son cristianos. Hay personas que se llaman cristianos
y muchos de sus familiares no saben que son cristianos. De hecho, yo quisiera preguntarle a los que se bautizaron últimamente si toda su familia saben que son cristianos. ¿Por qué razón? Porque tiene que demarcar una nueva vida. Por eso lo que nosotros estamos encontrando aquí en este texto de Romanos, y recuerden que Romanos 6 está después de Romanos 5. Eso es sencillo. En Romanos 5 meditamos la predicación pasada, que hay dos reinos. Unas personas pertenecen al reino de las tinieblas, donde están todos los descendientes de Adán, que nacen en pecado, que no han creído en Cristo, que rechazan a Cristo y que ven la iglesia cristiana, que ven a la vida cristiana como fanatismo, religiosismo, como algo que no es bueno. Es que si tú vas a la iglesia te van a prohibir: no vayas, no comas, no tomes. Es en serio, hay personas que piden eso. Pero la Biblia dice que hay un reino donde Cristo es el rey, Él te añade y te injerta a una vida verdadera, a una nueva vida. Y eso es lo que hoy queremos hablar, que somos nuevos en Cristo Jesús. Perdón que revise esto porque el otro día me quedé sin audio. Muy bien, entonces el título es Nuevos en Cristo, 3 palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el texto que estamos usando dice: hemos muerto al pecado y estamos vivos para con Dios. Así comienza nuestro texto. Si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Y estamos viviendo una vida mortal. Eso no quiere decir que nos salieron alitas, ni que estamos de blanco, ni más faltaba. El verso 8 de Romanos nos dice claramente que aquel que ha creído en Cristo ha muerto al pecado. Ahora, yo quiero que comprendamos la palabra muerte. Muchas veces se las he explicado, porque nosotros pensamos que la palabra muerte es algo malo. Cuando hablamos de la vida mortal, muerte es la separación del cuerpo y de la parte intangible, lo tangible de lo intangible. Entonces el cuerpo va al polvo y el espíritu va a Dios. En cuanto la persona exhala su último aliento, ¿qué es lo que sucede? Ya hay una separación. Lo que estamos viendo es el cuerpo. Entonces las personas a veces cuando abrazan ese cuerpo, se enfocan en ese cuerpo, piensan que está ahí la persona y ya no es persona. ¿Por qué no es persona? Porque hay una separación y lo que quedó fue el cuerpo, lo tangible, la materia. O sea, es importante que nosotros meditemos en esto, porque en algún momento vamos a experimentar la muerte, y si no estamos preparados para ese momento, vamos a actuar sin esperanza, sin consuelo. Por eso hoy tenemos que entender y comprender que tenemos todo el tiempo hasta que el Señor nos llame a su presencia para honrar a los seres que amamos. O sea, si queremos darles palabras bonitas, no lo hagan en el funeral. Hágalos en vida. ¿De qué sirve que esa persona no lo va a escuchar? ¿Por qué razón? Porque está separado o está muerto. Pero acá dice muertos al pecado. Y el pecado no es una persona. Y miren, yo quiero que comprendan algo, porque a veces nosotros miramos tanta televisión, tanto cine, pensamos que el mal es una persona o son personas. Entonces uno ve uno con cachos y colas, no, ahí está el mal, eso es el mal. Miren, el mal no son personas. El mal son acciones que hacemos violentando el diseño de Dios, la palabra de Dios. Queridos hermanos, es que el diablo, los demonios, miren, ellos existen. Y su esencia de ellos es hacer el mal. ¿Se acuerdan que
el libro de Job dice algo muy importante. ¿De dónde viene Satanás a la presencia de Dios? De rodear la tierra. De caminar por el mundo. De trabajar por ella. Sí, él fue arrojado al mundo. Pero él no puede hacer nada de lo que Dios no le permita que haga. Ahora, ¿qué es lo que nos daña de Satanás? No es su presencia, es lo que él hace. ¿Cómo dañó a Adán y a Eva? Cuando les habló. ¿Sí? Cuando les habló. Preste usted sus oídos a una persona no cristiana, pídale consejos. ¿Lo va a aconsejar bien? No, no lo va a aconsejar bien. ¿Por qué? Porque no tiene ni a Cristo en el corazón, ni la palabra de Dios en su corazón, y no le interesa agradar a Dios. Ahí está el mal. Obviamente que el mal son acciones que son fatales para la vida que lo practica y para las instituciones que Dios ha ordenado. Hay 3 instituciones: hogar, iglesia y nación. ¿Por qué nuestra nación está tan oprimida y tan pobre? Porque hay malos gobernantes que ellos piensan en enriquecerse, tener poder, y lo hacen a costa de la ley. Romanos 13 dice que Dios puso a los gobernantes para que hicieran justicia, no para que fueran ricos y poderosos, ni para que vivan sabroso. Es en serio. Un buen gobernante, su trabajo es tomar decisiones en favor del pueblo. Ahora, el pueblo son ricos y pobres, instruidos y no instruidos, y da cuentas a Dios de eso. Y Jesús dijo que tanto ricos y pobres siempre habrán, porque hay una diferencia. Entonces, mis amados hermanos, toda persona que ha creído en Cristo es una persona nueva en Cristo. ¿Qué significa eso? Que hemos muerto al pecado y estamos vivos para con Dios. Pero yo quiero que les quede claro un término: la palabra muerte es separación. La muerte en la parte física o mortal es la separación del cuerpo y del alma. Cuando dice que hemos muerto al pecado, es morir a acciones que Dios denuncia como transgresiones. Por eso nosotros tenemos que conocer la Biblia para saber cómo agradar a Dios. Un esposo puede decir que es un buen esposo porque no le deja hacer nada a su esposa, la tiene como una reina, como una princesa. ¿La Biblia dice que eso es ser un buen esposo? Las mujeres dirían sí. ¿Qué mujer no quiere que las traten así? Y que las pongan en una urna, intocables, bien vestidas, con todas las joyas. Posiblemente alguna mujer desearía eso. Otras desearán, no, yo quiero hacer lo que yo quiero. Pero la Biblia dice que el esposo es cabeza de la mujer y que tiene que tener buen cuidado de ella, amándola, dando su vida por ella, defendiéndola, siendo su maestro, su protector, su proveedor. Miren, no hay mujer, no importa de qué estrato social sea, si un hombre viene, le abre la puerta, le cierra la puerta del carro, si le dice yo te pago la cuenta, ella va a ser feliz, porque eso es diseño de Dios. Y no hay cosa más agradable para un hombre que la mujer se sujete a su marido. No importa el estrato social, no importa si es el campesino más campesino del páramo más alto de esta Colombia que tenemos, o si es el hombre más rico. Por eso hoy en día los hogares no funcionan, porque esos dos principios han sido violados. El cristiano no se distingue por lo que no hace, y sí por lo que hace para Dios. Porque yo he visto que muchos esposos o hijos dicen, no, yo creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera. Entonces yo no mato, yo no robo, yo no tomo, yo no me drogo, yo no soy adúltero. Eso, ¿saben qué te convierte? En moralista, no en cristiano. Cuando tú dices,
esto es lo que yo hago para Dios, eso sí te distingue como ser del reino de Dios, como miembro del reino de Dios, como un hijo de Dios. Porque los no cristianos son buenos padres, en muchos casos, buenos hijos, buenos ciudadanos. Pero ¿por qué Dios no recibe eso? Porque no es para Dios. Entonces miren, ya vamos entendiendo que una persona que está en Cristo y no con Cristo, que eso es diferente, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Miren, les voy a dar dos ejemplos. Pedro estaba en Cristo, a pesar que lo traicionó 3 veces. Judas estaba con Cristo y lo traicionó una sola vez. ¿Quién fue declarado como hijo de perdición? Judas. Que estaba con Cristo. Sí, claro, usted puede estar con cristianos y no ser cristiano. Puede estar en una iglesia y no ser cristiano. Si usted está en Cristo, forzosamente va a hacer cosas para Dios, porque eso va a diferenciar que usted es una nueva persona en Cristo. Pero como la predicación no tiene que ver con nosotros, sino con Cristo, el punto 1 es por la unión con Cristo. Fíjense que en nuestro texto nos dice que nosotros hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Él. Voy a leerlo nuevamente, pero quiero leerlo en una versión un poquito diferente, que está acá en la palabra de Dios para todos. Versículo 8 dice: como nosotros hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Cada persona que ha creído en Cristo, ¿por qué va a poder cambiar su vida? No porque pueda tomar esas decisiones, sino porque Dios mora en él. O sea, nosotros hemos sido injertados en él. Dice que nosotros, una vez que hemos creído, fuimos injertados a la vida verdadera. Cada persona que dice que cree en Cristo va a anhelar agradar a Cristo. ¿Qué significa? Que debe morir todos los días al pecado. ¿Qué significa la palabra morir, Karina? Separación. O sea, yo me separo del pecado o de lo que no agrada a Dios. Por eso yo tengo que estudiar la Biblia. Porque yo puedo vivir en la máxima ignorancia de las cosas que le agradan a Dios. Hay papás que creen que comprarle todo a sus hijos es amarlos, como decía el presbítero hoy en la parte de la instrucción a los jóvenes. Y a veces les hacemos tanto daño porque ellos piensan que tienen derechos. Y los niños sí tienen derechos, pero lo primero, antes de tener derechos, ¿qué tienen? Deberes. Todos los mandamientos son deberes. ¿Cómo dice el 5.º mandamiento? Honrarás a padre y madre. Y hay un principio para con Dios: tener contentamiento y gratitud de esos padres y de lo que viene a través de esos padres. Pero esto solo es posible porque estemos unidos a Cristo. Eso es algo totalmente diferente, porque la gran mayoría de las personas luchan en la vida cristiana y la gran mayoría de personas piensan que ser cristiano es dejar de hacer cosas. Yo lo he escuchado mucho. Es que gracias a Dios hoy ya no tomo, ya no bebo, ya no fumo, ya no veo pornografía, ya no soy adúltero. Pero si examinamos a esa persona y le hacemos una pregunta diferente: ¿ha perdonado a los que le han hecho el mal? ¿Yo por qué? Es de aquellos que escucha cualquier información y lo comunica a toda la familia. ¿Cómo se llaman esas personitas? Y miren, y los chismosos pecan con la boca, pero los que escuchan a los chismosos pecan con los oídos.
Uno tiene boca chismosa y el otro tiene oídos chismosos. Pero a veces no nos escandalizamos del chismoso, nos escandalizamos del adúltero, del alcohólico, del grosero. Hay personas que les gusta decir la verdad solo para ver pelear a las personas. Son buenos informantes. Ay, mamá, es que mire, se comió el pan. ¿Quién? Mi hermano. ¿Qué está esperando ese hermanito que haga el papá con el otro hermanito? Ok, y eso es maldad. Ahora, ¿por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque una persona que está en Cristo, su realidad de creer en Dios y de vivir para Dios es amar las cosas que a Dios le agrada, o de estar vivos para con Dios. Miren, la Biblia es tan hermosa porque no nos dice que dejamos de hacer cosas, dice que vivimos para Dios. ¿Cómo dejamos las adicciones? Cualquier tipo de adicción, sabiendo que Dios está presente aquí. Si yo no tengo temor de eso, lo que yo voy a hacer es esconderme del pastor, o de mi papá, o de mi esposa, o de mi esposo, o de mis hijos, o de mis conocidos. Que no me vean. Pero el que vive para Dios, ¿qué dice? ¿Por qué voy a dejar de hacer las cosas? Porque Dios está aquí. Queridos hermanos, hay una realidad para aquella persona que realmente ha creído en Cristo y confiesa a Cristo como su Salvador, como Dios. Es que es su Señor. La pregunta es, ¿ustedes creen que Jesús es su Señor? ¿Tienen temor de Él? Porque es ahí donde todo cambia, toda la configuración cambia. Por eso yo les digo, ser cristiano no es dejar de hacer cosas, sino vivir para aquel del cual yo digo que yo creo. ¿Por qué razón? Porque tengo temor de ofenderle a Él. ¿Sí me están comprendiendo? ¿Te estoy comunicando bien las ideas? Miren, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles y a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por los justos. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En qué uno sabe que hay una persona que no cree en Cristo? Porque no tiene temor de Dios. Él quiere evitar las consecuencias de sus transgresiones. Miren, todo ladrón que hace, planea su robo, lo tiene en secreto y lo ejecuta con la máxima discreción que pueda y lejos de toda autoridad. Eso hace el ladrón. Y sabemos que la Biblia dice, en el 8º mandamiento, ¿cómo dice? No, Señor, no dice no robarás. Dice no hurtarás. Son dos cosas diferentes. Robar es como me quedé con tus vueltas. Y yo hace un ratico presté algo y me encontré una moneda y dije, mejor pago lo que debo. Dios me ha provisto. En serio, pedí 50 pesos prestados y los devolví. Pero me los encontré ahí en mi casita, por si acaso, no en otro lado. Pero la conciencia de estar vivo para con Dios, de que Dios está aquí presente, esa solo lo tiene el cristiano. El no cristiano va a evitar las consecuencias de su pecado frente a los otros seres humanos. Por lo tanto, se convierte en un hipócrita. Un hipócrita que quiere el honor de ser respetado, reconocido, aceptado, amado, a pesar de su condición. Romanos, en el mismo capítulo 5, versículos 10 al 11, dice: porque siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque Él, nuestro Jesucristo, en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ahora son dos cosas importantes que tenemos que mirar. Quien está en Cristo y quien es cristiano de verdad, él no cambia porque su pastor lo regañe, o porque la esposa le esté diciendo esto no le agrada a Dios, o porque el papá y la mamá lo esté vigilando y prohibiendo las cosas. Cambia por dos razones fundamentales. Lo primero que leímos es porque Dios lo amó en la persona de Cristo. Cristo muere por él y es añadido al reino de Dios. Lo segundo, que siendo enemigo es reconciliado con Dios. Y esto es muy importante, porque toda persona, desde que cree, puede hacer una declaración. No dice creo en Cristo. ¿Saben qué dice? Cristo vive en mí. Yo no sé si usted ha experimentado eso, de sentir la presencia del Señor en usted, de saber que ahora eso no es una vacuna contra el pecado. ¿Saben qué significa eso? Porque nosotros tenemos una condición. La Biblia dice que nosotros, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, vamos a luchar con un viejo hombre que mora en nosotros. ¿Saben qué hace el viejo hombre, ese viejo ser? Anhela el pasado, anhela lo que antes hacíamos. Esto sí, de pronto va a ser una mala noticia para todos. Háganse una pregunta: ¿cuál era su peor tentación en el pasado sin Cristo? Es la misma tentación que será hasta el día de su muerte. Nadie es tentado por lo que no le gusta. Todos somos tentados por lo que más nos gusta, lo que más disfrutamos y deleitamos. El viejo hombre se deleita en las obras de la carne. Y usted puede hacer una lista, va a Gálatas 5 y usted lee y dice, todo esto son las obras de la carne. ¿Qué le gusta de eso? Ese es el viejo hombre. Dice la Biblia que el nuevo hombre se deleita en las obras en Dios. Y eso es muy importante, porque desde que creímos podemos declarar Cristo vive en mí. Es lo que significa ser cristiano o estar unido a Cristo. ¿Por qué no obro como antes obraba? Porque Cristo mora en mí. Eso no es religión. ¿Por qué razón? Porque Cristo mora en mí cuando estoy durmiendo en mi cama, cuando me levanto por la mañana, cuando llego al trabajo. Si se han dado la tentación, bueno, hoy no se da, antes se daba. Decían, ay, márcame la ficha por mí. Yo siempre he sido un hombre que ha llegado temprano a su trabajo. Yo le marcaba como a 4 o 5 compañeros. Ellos llegaban tarde, fijo. No importa si viven a la vuelta, el que llega tarde siempre llega tarde. Y márqueme la ficha. Y yo entraba y como 4 fichas. Habían esas maquinitas que eran como un sellito, no la ponía y ya. No, yo obraba mal en ese momento, porque me prestaba para un delito. Pero era joven, estaba sin Cristo y no le veía mal alguno. Si no saben qué decía, estoy haciendo un favor a un amigo. Disfrazaba mi pecado, mi falta de temor a Dios, mi falta de integridad, con una acción que me parecía buena. Porque, mis amados hermanos, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, queridos hermanos, este es uno de los versículos más bonitos que puedan haber. ¿Por qué dejamos de pensar en nosotros y quitamos ese yo del trono de nuestro corazón? ¿Por qué nos esforzamos por servir en la iglesia, por llegar temprano, por leer la Biblia, por orar, por agradar a Dios? Yo sé, porque Cristo mora en mí. Pero miren, Pablo dice
que esa expresión que él tiene, lo entiende porque él ha entendido lo que Cristo hizo por él. Tú quieres recordar lo que Cristo hizo por ti. Tú y yo merecíamos la muerte por nuestros pecados. Y hoy cantábamos con manos cariñosas, esas manos que fueron clavadas en la cruz. Yo no sé si alguna vez tú te has pullado con un alfiler o con una aguja, pero duro. Eso es una cosa dolorosa. Y él lo sufrió con la magnitud de clavos de acero. De clavos que son... O sea, si uno viera históricamente los clavos que usaban para la crucifixión, eran clavos que pasaban un madero de 5 centímetros, con una chapa acá, y que te tenían que sostener no la palma de la mano, sino acá en la muñeca, donde están los tendones. Eso es lo doloroso de él. Tú puedes dimensionar que nuestro Dios, que es santo, que es justo, fue a la cruz por ti, para que tú tuvieras novedad de vida, el perdón de tus pecados, y que desde ya disfrutes de la vida eterna. Eso significa estar unido a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, mis amados hermanos, cualquier cosa que se pueda... Miren, no quiero confesar algo. Ayer yo estaba molesto y frustrado y enojado, y de pronto la pagué con quienes no debería pagarla. Pero yo, de lo cansado que estaba, yo después le pedía perdón a Dios. ¿Por qué razón? Porque yo le decía: Señor, si tú te has dado todo por mí, ¿por qué yo me quejo? Y yo sí estaba así muy frustrado con él, para cobrar ánimo, pero solo cobré ánimo hasta hoy en la mañana, porque a uno le cuesta. Sepan que su pastor es tan humano como ustedes y lucha como ustedes, que soy de carne y hueso, que las peleas que son de ustedes son también las mías. El pastor, por ser pastor, sufre de la misma manera que cada uno de ustedes. ¿Y qué es lo que sufrimos? Querer vivir la vida nueva, esa presencia de estar en Cristo, de deleitarse, hacer las cosas en Cristo. Y aunque uno hace cosas buenas, pues el cuerpo se cansa, uno se siente sobrepasado, uno se siente a veces sin fuerzas. Pero acá hay algo hermoso, lo que Pablo nos hace recordar: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir? Que la vida mortal no es fácil. Dice: yo ya no vivo, y dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y esa era mi carne protestando, ¿sí? Como diciendo: quéjate, pelea, haz algo. Dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí es donde calma todas las cosas. Miren, queridos hermanos, si eso lo podemos llevar al matrimonio, a la crianza de los hijos, a la vida de la iglesia, vamos a vivir con más en paz, con más gozo, con más alegría. Porque a veces pensamos que nosotros estamos dando tanto y que nadie lo reconoce. Y a veces lo que hemos dado es así, miren, nada. Porque lo que Cristo hizo, lo hizo todo por mí. Y eso es muy importante. Romanos 14, 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Y uno queda así como loco con este texto, ¿no? O sea, yo ya no debo vivir para mí, y lo que yo vivo no es para mí. Y entonces le preguntamos al texto, el texto que dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y yo les pregunto, hoy, estamos 4 de enero, ¿qué es la parte más difícil de tu vida? Tu trabajo, tus estudios, tu matrimonio, tus hijos, todo. Repite conmigo: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.
Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué importa a veces lo que tanto sufrimos en esta vida? O sea, vale la pena ahogarnos en un vaso de agua, porque a veces a uno le pasa, ¿no? Uno espera mucho de los hijos. O uno no lo dice, pero ¿qué espera? A veces espera que pasen un día con uno y no llega. A veces espera uno un regalo. A veces solo espera que le digan, papito te amo, o la coherencia de eso, un abrazo. Y no pasa. A veces uno eso espera del cónyuge. A veces lo espera de una congregación o la congregación del pastor y no pasa. Queridos hermanos, lo importante es deleitarnos en el amor de Cristo. Y cuando tú sabes que Cristo te amó de tal manera que murió por ti, y no solamente murió por ti, sino te unió a Él, ¿qué importa lo que estemos viviendo y pasando? ¿Qué importa o qué tanto peso tiene que me hayan traicionado, defraudado? ¿O qué tanto peso tiene que no haya funcionado la economía? ¿O que esté enfermo? Si ya pronto estaré con Cristo. Aquí en este mundo nadie se va a quedar eternamente. ¿De algo nos tenemos que morir? Queridos hermanos, ¿saben? Estar unidos con Cristo significa que tenemos vida eterna. Es ser nuevos en Cristo, es que tenemos vida eterna. Que todas las cosas son pasajeras. Juan 17, 3, 4. Y miren, esto sí es importante, porque son las palabras de Jesús. Y esta es la vida eterna. Porque a veces, ¿saben que pensamos? Que la vida eterna es, ay, me va a salir todos los negocios que yo quiera. Porque mi deseo y mi interés es invertir en la iglesia y que yo entiendo ese deseo y Dios quiera que sea así. Pero acá Jesús nos explica qué es la vida eterna. ¿Ustedes alguna vez se ha puesto a pensar qué es la vida eterna? Es que todo esté bien en el hogar, con los hijos. Muéstrenme uno de los personajes de la Biblia que todo haya sido maravilloso en su vida. Abraham tuvo mucha riqueza y mucho respeto de sus vecinos. Y tenía una esposa espectacular. Lo respaldaba en todo. Y lo honraba en todo. Pero tuvo un sobrino que era ventajoso. Él lo ayudaba y el otro se quedaba con lo más ancho para él, lo angosto para el otro. Tuvo enemigos que lo atacaron y lo destruyeron. Jacob, él fue un hombre bendecido por Dios. Dios le cambia el nombre y le da su nombre al pueblo de Dios. Y tuvo unos hijitos, Dios mío, que lo hicieron sufrir. ¿Ustedes se imaginan 10 hermanos que cogen y venden a uno de sus hermanos simplemente porque le tienen envidia? Y todos diciendo, ay, mejor matémoslo porque este José nos cae tan mal, nos cae gordo. Y el otro diciendo, no lo haga. Su hijo mayor fue amante de una de sus esposas. Sus esposas se peleaban entre ellos y mentían. Una de ellas, la que más amaba, era idólatra. Se fue a la casa del papá. Sí, la Raquelita, sí. A sacar los ídolos del papá. Y el papá llegó y le dijo a Jacob, devuélveme mis ídolos. Y dice, yo seré idólatra. Y Raquelita ahí sentada encima de los ídolos con su faldita, con esto. Yo no los he visto. Miren, queridos hermanos, Juan 17 nos va a responder qué es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera.
¿Qué es la vida eterna? Conocer a nuestro Dios. Miren, queridos hermanos, si van a gastar tiempo en su vida, invertir tiempo en su vida, estudien la palabra. Sáquenle tiempo a eso. Es lo único que cambia la vida. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué sana el oído de aquel que no escucha a Dios? El oír La palabra. No piensen que es frustrante traer a un hijo que se quede dormido acá en el culto. Hay que exponerlo a la palabra. Pablo a los filipenses les escribió diciendo: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, todo cristiano puede decirle que no al viejo hombre y sí a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Tú y yo hemos sido unidos a Cristo y en eso somos nuevas criaturas. Porque tú eres consciente que puedes esconderte de tu papá, de tu mamá, de tu cónyuge, pero no te vas a esconder de Cristo. Porque Cristo es Dios. Segundo punto. Nuevos en Cristo gracias a la muerte de Jesús. Gracias a la muerte de Jesús, el creyente experimenta el milagro más extraordinario, asombroso que pueda tener un creyente. Y es una cirugía, no a corazón abierto, es a cuerpo cerrado, porque el cambio comienza adentro. Y uno no sabe cuándo ocurrió. ¿Saben qué es lo único que sabe? Que Cristo es su Señor y que uno dice, yo creo. ¿Y cuándo pasó eso? No lo sé. ¿Cómo escuchas? Tampoco lo sé, porque eso es un milagro. Estamos unidos a Cristo. Es porque Cristo está en nosotros. Y pasó el milagro más extraordinario. Cristo al morir por nosotros se cumplió dos profecías que voy a leer en este momento. Ezequiel 36, 26 al 28, que dice, voy a leer en una versión diferente a la de ustedes. Ezequiel 36, 26 al 28, versículos 26 y 28. Dice, en la versión de ustedes dice, os daré un corazón nuevo y una... ¿sí? Acá dice diferente, yo les daré nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar. Ahí es donde usted conoce a un cristiano. Porque de ser orgulloso, rebelde, contumaz, empieza a ser humilde. Empieza a ser sencillo. Empieza a hacer caso. Empieza a hacer caso. ¿Sí me comprenden? Sin Cristo no hacemos caso, somos rebeldes, somos contumaces, nos llenamos de argumentos. Dice, yo les daré nueva vida, haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos. ¿Cómo somos sin Cristo? No me dejo. ¿Y por qué? Es que yo obedezco a mi manera y cuando quiero. ¿Eso qué hace? ¿Un terco? ¿Y un testarudo? A mí me gusta la escritura porque es un deleite entender eso. Un hijo que está en Cristo empieza a honrar a papá y a mamá porque abandona su terquedad, el ser obstinado. Es que la honra, mis amados hermanos, no tiene que ver con, ay papito, yo te amo, te quiero, ¿sí? ¿De qué sirve que me digan te quiero y te amo y nunca me obedezcan? Nunca atiendan mi consejo, nunca cuiden mis órdenes. ¿Comprenden? Vuelvo y leo, yo les daré una nueva vida. ¿Y esa vida de qué se trata, señor escritor? Van a cambiar su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos. ¿De qué sirve que mi esposa me diga, yo te amo, y yo le pido algo y no lo hace? ¿Ustedes encuentran amor ahí?
Queridos hermanos, los tres son maridos, son esposos, son ancianos. Y ustedes le piden algo a su esposa y su esposa no lo hace, ustedes se sienten amados, honrados. Ahí está la respuesta, lo mismo pasa con Dios. No tiene sentido. Ay, no, es que me pasó esto. Sí, ¿y qué es lo que prime en tu corazón? Porque cuando algo prime en mi corazón, dense cuenta que cuando uno está de enamoramiento y a uno le dicen, te veo el viernes a las 8. Uy, no, toda la semana trabajando, he salido tarde. Pero el que está enamorado va, se baña, se cambia, se pone bonito y sale con su mejor cara. Y si trasnocha no se queja. 20 años después, pídale eso al esposo o a la esposa a veces. Es que estoy cansado o cansada. No estoy echando la carga a un solo lado, por si acaso, no me van a acusar. No, acá, queridos hermanos, no podemos estar cansados para Cristo. ¿Por qué? Porque hemos recibido un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Gracias, hijo. Es algo que yo quisiera que ustedes evalúen. Es que la escritura es muy clara. ¿Por qué no estás cansado para hacer dinero? O para tus propios placeres. Dice la palabra del Señor, pues haré que sean leales y obedientes. ¿Cómo dejamos de ser tercos y testarudos? Siendo leales y obedientes. ¿Cómo demostramos nuestro amor a Cristo si obedecemos la palabra? ¿Cómo sabemos si que tenemos la vida eterna si nos deleitamos en conocer al Padre? Oye, vamos a conocer a Dios. ¿Nos alcanzará esta vida? No. La otra tampoco. Porque Dios, es inmanente. Está sobre todas las cosas. Trascendente. Sobre todo el tiempo. Pondré mi espíritu en ustedes y haré que obedezcan todos mis mandamientos. ¿Verdad? Eso es maravilloso. Entonces vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cómo yo sé que soy un hijo de Dios? Si conozco al Padre, si disfruto de la presencia de Cristo, si soy leal y obediente. Y yo no puedo decir es que soy leal a mi esposa y desleal en el trabajo. Yo no puedo ser leal a mi esposa y desleal en mi iglesia. El que es leal en todo. ¿Usted se imagina? La esposa dice, ay, tú me amas, eres leal a mí. Pero le miente al jefe, le miente al pastor, es irresponsable en el trabajo, irresponsable en la iglesia. ¿Usted qué espera? ¿Que ese muchacho le va a fallar? En algún momento. Jeremías 24:7. Les daré inteligencia. Sin Cristo, ¿qué somos? Brutos, Testarudos, tercos. necios. Bueno, la expresión de la Biblia también dice que somos brutos. Y es fuerte. Pero dice, les daré inteligencia para que me conozcan. Porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pues volverán a mí de todo corazón. Queridos hermanos, las personas sin Cristo no necesitan palabras bonitas. No necesitan que los invites a comer, que pases tiempo con ellos. Ellos necesitan un milagro, nacer de nuevo. Y solo es posible que nazcan de nuevo gracias a que Jesús murió en la cruz. Porque somos nuevos en Cristo porque Jesús murió en la cruz. ¿Qué significa? Que Él pagó por nuestros pecados y Él nos da su justicia. ¿Qué significa eso? ¿Qué recalca la Escritura? Quien no está siendo santificado no vive para Cristo, vive para su carne. A pesar que diga que es cristiano, que cree en Cristo. Porque el diablo y sus demonios también creen.
Y la palabra santificado no es religioso, es vaciarnos del mundo, dejar el mundo. Miren, todos hemos pasado 24 y 31. ¿A qué hora se han acostado? No me digan. ¿Se sintieron cansados? ¿Lo disfrutaron? ¿Se esforzaron? Pues Cristo es más que el 24 y que el 31. Y la obra de Cristo también. Gálatas capítulo 5, versículos 16-17. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Ser de oración? ¿Ser religioso? ¿Ser mojigato? Vamos a preguntarle a la Escritura. Dice aquí: no satisfagan los deseos de su carne. ¿Saben por qué a veces somos tan negligentes en muchas cosas? Porque queremos dormir una horita más. Saca la cuenta cuántas horas duermes al día, al mes y a la semana, al año. No digo que no se duerma, hay que dormir, porque la Biblia dice que debemos dormir, pero la Biblia nos dice que para eso está hecha la noche, y hay que dormir. Dice: no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por eso yo les decía en el sermón del 31, si ustedes van a tener una promesa con Dios, apréndanse Efesios 5:10. ¿Ya se lo aprendieron? Comprobando lo que es agradable al Señor. Señor, ¿te agrada que yo me quede aquí y descanse este domingo? Comprobemos. No, hay que comprobar en la Escritura. Sí, hay personas que dicen que el domingo es para descansar, ¿no? Se levantan a las 12 del día y ¡ay, me duele la espalda! Ya me golpeó la cama. ¿Descansaron? No. Torturaron su cuerpo. Queridos hermanos, nuestro texto de estudio dice que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto él murió, al pecado murió de una vez por todas. Por cuanto Cristo vive, para Dios vive. Hoy tenemos que entender, mis amados hermanos, gracias a la muerte de Jesucristo nosotros tenemos novedad de vida. Bueno, el que cree en Cristo de verdad. Vamos a luchar contra el viejo hombre. Hoy tenemos que posiblemente pedirle perdón a Dios, porque nuestra carne siempre nos habla, siempre nos hace descuidar las cosas que nos bendicen. Es en serio, yo se los digo de todo corazón. La carne es perezosa para todas las cosas que Dios diga, y es diligente para todo lo que me produzca deleite, y un deleite pecaminoso. Isaías 53, 10, 11 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando ya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo murió en la cruz para aquel que está en Cristo ya no sea esclavo más de su carne. Si usted justifica sus acciones todavía pensando en que Dios es lleno de gracia y que lo va a volver a perdonar, reflexione. Quiero que lea conmigo Romanos capítulo 6, versículo 1. Ustedes lo van a leer en su versión, yo lo voy a leer en una versión diferente. En su versión dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es como aquel que está confiado: la próxima quincena me voy a perder. Bueno, ¿qué significa eso? Cada quien sabe. Porque Dios es bueno. Yo sé que Él me perdona. Mayor pecado, mayor gracia. Pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, voy a leer la versión diferente. Ahora, ¿qué vamos a decir? Es una pregunta, ¿no? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Versículo 2, claro que no.
Ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos unimos a Él en su muerte? Cuando fuimos bautizados también fuimos enterrados con Cristo. Así compartimos su muerte para que, así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Si su vida no ha cambiado y solamente dice soy cristiano y se cree que es cristiano porque asiste a una iglesia, porque da un diezmo, porque da una ofrenda, está en el pensamiento equivocado. Ahora, yo quiero que entiendan la palabra bautizado que está acá, porque no se refiere al bautismo que se hace en la iglesia. La palabra bautizo significa ser lavado. Sí, quien ha creído en Cristo ha sido lavado en la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todo nuestro expediente pecaminoso fue perdonado. Pero tenemos que tener una novedad de vida, porque Cristo mora en mí. Gracias a la muerte de Cristo, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos una novedad de vida. Estamos preocupados de agradar a Dios. Al agradar a Dios, miren, esto es sencillo. Agradaremos a nuestros padres. ¿Qué padre no cristiano no se va a deleitar en que su hijo o su hija camine en Cristo? Es el gozo más grande. ¿Saben por qué? Porque me los encontraré en la eternidad. ¿Cuánta tristeza hay para un padre que ve a sus hijos caminar en la vida del mundo? Así sea una vida moral, así sea un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, pero diga, no creo en Cristo, no le creo a las religiones, yo me porto bien. Uno que sabe que esa persona no llegará a Cristo, que no está en Cristo y por lo tanto no tendrá la vida eterna. Amados hermanos, Cristo murió por nosotros y de esta manera podemos decir que efectivamente estamos muertos al pecado porque Cristo mora en mí. El problema no es que te descubra ni tu pastor, ni la iglesia, ni tu cónyuge, ni tus hijos. El problema es con quién, con Dios. Ahora, el creyente tiene una realidad, sabe que está obrando mal y sabe que tiene una lucha en su corazón, pero no sabe cómo vencer. Y hoy yo quiero que tú sepas si estás luchando con el pecado. Ahora, este no es para uno en especial, porque ahorita alguno piensa así, en quién estará pensando el pastor. No, estoy pensando en todos, incluyéndome a mí. Porque mientras que estemos en este mundo, ustedes y yo peleamos y luchamos contra el pecado. Y lo primero que quiero que sepas es que estamos unidos a Cristo desde que Él nos dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Así es sencillo. Que la muerte de Él es tan preciosa que me ha regalado una novedad de vida. Por eso yo deseo mejorar cada vez más, que estamos creciendo todos los días a la imagen conforme a la semejanza de Cristo, de Jesucristo mortal, deseando hacer las cosas buenas, alejándonos de todo lo malo aunque nos tiente. Miren, queridos hermanos, esto es una realidad. Yo ayer hablaba con alguien, yo le decía, yo tengo unas luchas que yo no se las quisiera dar a nadie. Pero ¿cómo yo sé que estoy venciendo? Porque Cristo está en mí. Yo tengo vergüenza para con Dios de solo pensarlas, imaginarlas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pelear contra ellas. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo. Porque sé que hay una vida nueva. Si usted no se deleita en las cosas de Dios, tiene algo mal. Es como si usted es un motor de gasolina y le ponen diésel y funciona. ¿Qué pasaría, mi querido anciano? ¿A un motor de gasolina no le mete? Dice, toda persona que consume el pecado, vive en el pecado, un día le va a pasar del motor a gasolina. Se va a fundir. Más tarde que temprano. Porque el diseño de Dios es bueno y es perfecto. La ley de Dios es deleitosa.
Cuando dice hijos, honren a sus padres, sujétense a sus padres, obviamente padres cristianos que los amen, que amen la palabra, ¿es por qué razón? Porque ese es el camino. Cuando a las esposas se les dicen sujétense a sus maridos y esos maridos se sujetan a Cristo, oiga, es que ese esposo no está pidiendo eso simplemente para amargarte la vida. Está pidiendo porque es necesario, porque ella consideró que es lo mejor para tu vida como esposa. Yo he visto el primer marido que ame a Cristo y que ame a su esposa, que tome una decisión para dañar a su esposa, para maltratar a su esposa, para oprimir a su esposa ni a sus hijos. Amados hermanos, la Biblia dice en Hebreos 10, versículos 12 al 14, pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre. Así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfecto a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Por la muerte de Cristo, mis amados hermanos, tenemos una nueva vida. ¿Y saben cómo Dios la ve? La ve perfecta. En esta tierra estamos luchando, pero nosotros tenemos que vivir lo que Cristo vivió y confiar en que Él resucitó y que hay una vida eterna. A veces la recompensa no la vamos a ver en este mundo. Queridos hermanos, yo a veces me veo al espejo y no me gusto, y no porque esté gordito. No, es en serio, es porque peco. Y yo le pregunto a Dios, yo le digo, Señor, ¿hasta cuándo? Y a veces el silencio está ahí. Pero la respuesta está aquí. Y Dios me habla y me dice hasta que yo venga por ti, hasta que Él venga por ti. Nuevos en Cristo. Tercer punto y con esto termino. Gracias a la resurrección de Jesús. Miren, la Biblia dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No importa si en esta vida tú tienes mucho o poco. No importa si eres muy, muy saludable o poco saludable. No importa si eres muy, muy exitoso o poco exitoso. Si estás en Cristo, eres más que un vencedor, porque Cristo te garantizó a su lado, a la diestra del Padre. Porque Cristo, ¿dónde está? A la diestra del Padre. Queridos hermanos, Romanos 6, versículos 8 al 11, dice de la siguiente manera, es lo que estamos estudiando. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted no experimenta ser nueva criatura, ore al Señor. No es teoría lo que yo les estoy comunicando. La Biblia nos enseña que estamos muertos al pecado. A veces sufrimos y nos atormentamos por los pecados de los demás. Es en serio. Yo tengo 2 o 3 personitas que me dicen, pastor, no se atormente por los pecados de los demás, por las irresponsabilidades de los demás. Pero yo quiero que nosotros sepamos que esto es serio. Es que el problema no es con las personas, es con Dios. Miren lo que dice la Escritura en Hebreos 9, 27 y 28. De la manera que está establecido para con los hombres, que mueran una sola vez. O sea, hay una sola vida, no hay reencarnaciones. No vayan a pensar como en eso. No, es que tu vida pasada, tu espíritu pasado, no, eso no existe. Tú tienes una sola oportunidad y se llama
como tú te llamas. Esta es tu oportunidad de vivir para Cristo o no. Pero no existe aniquilación. Los que creen en Cristo van a la vida eterna, a estar con Cristo sin relación con el pecado. Y los que no van al juicio eterno. Y eso sí, yo creo que debe ser preocupante para nosotros. Si hoy tú no experimentas el poder de nuestro Dios, la advertencia que se está dando, vas a enfrentar la ira de Dios. Y hoy yo te ruego, te suplico, que le pidas a Dios que te dé entendimiento. Estás jugando tu destino eterno. No es una consecuencia como que una palmada en las nalgas. No, es por la eternidad recibir la ira de Dios. ¿Estás comprendiendo? Después de esta vida hay un juicio. Solo dos destinos: condenación o Cristo. Eso es lo que dice Hebreos 9:27, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a lo que Él espera. Gracias a su resurrección, miren, queridos hermanos, esperar a Cristo no es esperar de una manera religiosa. ¿Qué hacemos los domingos aquí? Decirle: Señor, toda la semana que pasó, te damos gracias. Esto hice. Si necesito perdón, voy a pedir perdón. Si necesito entendimiento, voy a pedir sabiduría. Si necesito fuerza, tengo que pedírsela al Señor, porque yo soy frágil, soy humano. Pablo decía: miserable de mí. Y él no miraba al vecino, decía, él miraba su cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? La preocupación no es por tu cónyuge, tus hijos, tus amigos, es por tú mismo. Porque solo hay dos destinos: o condenación o Cristo. Cristo murió y resucitó para nunca más morir. La muerte no lo puede retener. Él es Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y Él nos ofrece un mejor camino, una novedad de vida. Queridos hermanos, estamos comenzando el 2026. Pidámosle al Señor comprobar siempre que le agrademos a Él, no a este cuerpo. Este cuerpo te va a pedir cosas que no agradan a Dios, aunque parezcan que no son inmorales. Viajar no es malo, pero uno ¿qué piensa? Que si viajo y paseo y veo las montañas, el sol, las nubes, me relajo, descanso, y vuelvo y siguen los problemas, y vuelvo y sigue la salud mal, y vuelvo y siguen las mismas circunstancias. ¿Qué cambió? No, sí cambió algo, no obedecí a Dios. Porque si viajé el domingo, yo quiero que me comprenda. Lo que Dios pide, lo pide para que le demos cuentas a Él. Recuerden que ser leales y obedientes es el resultado de ser creyentes, es la novedad de estar en Cristo, de conocer a Dios. Es que yo Juan José Dávila, no estableció la ley de Dios, ni como pastor. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Cómo dice el cuarto mandamiento? Y con eso termino. Acuérdate. ¿Qué implica acordarse? Marcarlo, apartarlo, separarlo. Es todo el día. Aunque algunos dicen, oiga, ya se está pasando de la hora, ¿no? Quien vive para Dios es un hijo de Dios. Quien vive para sí es un hijo del diablo. ¿Qué implica? Miren, queridos hermanos, les resumo todo. Cristo se dio todo por nosotros. Y nosotros, 2 horas del día.
A veces estamos tan centrados en el mundo, vaciémonos del mundo. Porque el cuarto mandamiento dice que para honrar a nuestro Dios, cumpliéndolo, dice, acuérdate del día de reposo para apartarlo. Pero dice, 6 días trabajarás en todos los encargos que Dios te he dado. Ser una nueva criatura es entender que son 7 días. Como cuenta Dios el tiempo, Él no cuenta por años, no cuenta por meses. ¿Cómo lo cuenta? Cada 7 días. 6 días para que hagas toda tu obra. Ser padre, ser esposo, ser cónyuge, ser ciudadano. Haz todo eso, porque hay un día que no te pertenece. Y el Señor le reclamó a su pueblo muchas veces, me habéis robado. Y no voy a hablar de diezmo y ofrenda, dice en los días santos, en las fiestas solemnes. Amados hermanos, quien vive para Dios es un hijo de Dios. Cristo es el Hijo eterno de Dios, el que desde la eternidad ha estado unido al Padre siendo Dios mismo. Pero Cristo se hizo hombre para salvar a los hombres, llegando hasta la muerte de cruz. Desde la eternidad ha vivido para Dios, ha dado gloria al Padre para hacer su voluntad. Y aun cuando la situación fue muy compleja y dolorosa, y él en su corazón, en el monte Getsemaní, dijo, Señor, si fuera posible, pasa esta copa delante de mí. Y no era la cruz, sino era cargar nuestros pecados. Dios Santo cargando nuestros pecados. Él dijo, no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Amados hermanos, definitivamente, quien está unido a Cristo, quien ha entendido que Cristo murió por él, y que Él resucitó y resucitó con Él, puede entender que este año, cada día moriremos más al pecado. Estaremos más vivos para con Dios, confiando que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Señor, ten misericordia una vez más de nosotros, porque a veces nos ahogamos en las penas de este mundo. A veces estamos llenos de los resentimientos de nuestro corazón. Y quieras tú, Señor, avivar nuestro espíritu con tu palabra. Saber que nuestro espíritu sepa que nosotros fuimos perdonados. Que la nueva vida es conocerte a ti y agradarte a ti. Señor, que este 2016 todos nosotros, la Iglesia Benecer, pueda servirte, pueda alegrarse en sus servicios de culto, pueda alegrarse en sus servicios de devocional diario, pueda alegrarse en orar a ti, Señor. Ayúdanos a crecer en fe, Padre. Gracias por la misericordia. Gracias por tu gracia derramada en nuestras vidas. Hoy ponemos delante de ti a nuestros hijos, nuestro matrimonio, para los solteros su soltería, y de todos nosotros nuestros proyectos. Enséñanos a deleitarnos en tu palabra, porque estamos unidos a ti, porque tú diste toda tu vida al morir por nosotros, pero nos enseñas que hay un camino mejor, la vida eterna, porque has resucitado para nunca más morir. Que cuando vengas, Señor, nos llames a tu presencia para estar contigo por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.